Vamos a hacer un repaso de la gramática y la sintaxis. Hemos hablado un poco del léxico, que es cuestión del uso de las palabras. Sintaxis tiene que ver con la relación entre palabras. Y a veces nuestro entendimiento de la gramática queda un poco oxidado, porque es cosa que estudiamos en la primaria y no volvemos a hablar de estos términos hasta necesitar usarlo en hermenéutica, hebreo, griego, y luego quedamos pensando qué es el objeto directo, qué es el objeto indirecto, etc. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que estemos hablando de la misma cosa. Una oración, muchas veces decimos una oración como orar a Dios, pero una oración gramáticamente o un enunciado es un conjunto de palabras que normalmente tiene un sujeto, el actor, podemos decir, un predicado es lo afirmado no exactamente porque puede ser negado, pero lo que está predicando, no en sentido de dicho. Sí, o sea, es lo que está afirmando acerca del actor o lo que el actor está haciendo, y muchas veces ligados con un verbo. Entonces es lo básico de un enunciado en castellano, pero encontramos lo mismo en otros idiomas, griego, hebreo también. O sea, este es algo que tienen en común, aunque a veces hay cosas implícitas de estos aspectos, porque a veces el sujeto es implícito, a veces el verbo también es implícito. Si yo digo, qué buen día, este es de admiración, no hay verbo, pero qué buen día es este, o sea, es implícito, por ejemplo. Entonces vamos a ver aquí, el rey no es una oración completa. El rey decretó una ley. Entonces el sujeto es ¿qué? El rey. El predicado, okay. El verbo es decretó y pues una ley, okay. Ahora, esta es otra, ¿qué hice? Este es otro enunciado. Es una oración completa. ¿Cuál es el sujeto? La oración. Okay. Es una oración completa, pero es implícito que se refiere a la oración anterior, porque ahí está, el sujeto es implícito, no es explícito. Esa oración anterior es una oración completa. Entonces está ligado aquí el sujeto implícito por medio del verbo es con el predicado que está afirmando algo acerca de esa oración anterior. Está afirmando ¿qué? Que es una oración completa. Algunas palabras, luego, si tenemos sujeto, predicado y un verbo ligándolos, algunas otras palabras en la oración o el enunciado complementan el sujeto y otras palabras complementan el predicado. Otras palabras modifican el verbo. Pues vamos a ver. En su vejez, el rey de Roma. Entonces, todas estas palabras complementan al sujeto. Ya no es simplemente el rey. Ya es el rey de Roma, y ya sabemos que en su vejez, aunque en su vejez también modifica el verbo, porque nos dice cuándo decretó, pero ya tenemos complementos acerca de más información acerca del rey de Roma, hablando del rey de Roma. Bien, cruelmente decretó una nueva ley para los ciudadanos. Ahora, una nueva ley, ya tenemos más información, no solamente una ley, es una nueva ley, y ya sabemos para quiénes, para los ciudadanos. Los sustantivos son las cosas, incluyendo personas, lugares, conceptos, ideas, objetos. Entonces es muy general, pero son las cosas. Los adjetivos modifican los sustantivos. ¿Algún adjetivo aquí? Ok, no es adjetivo. No es como un adverbio, ¿no? Pero no todavía. Tampoco. Ok. Hay uno, pero está con el predicado nueva ley. Nueva es el único adjetivo
adjetivo estrictamente hablando, aunque otras palabras complementan algunos sustantivos, pero es el único adjetivo estrictamente hablando. Modifica directamente ley. ¿Qué ley? Una nueva ley. ¿Qué tipo de ley? Nueva ley. Los verbos expresan acción o estado, y aquí el único verbo es decretó. Los adverbios modifican los verbos o otros o adjetivos. Entonces aquí hay un adverbio, cruelmente, y muchas veces en castellano adverbios son con mente, cruelmente. Ahí identificamos los adverbios. Bien. Los objetos directos reciben la acción del verbo directamente, y los objetos indirectos son o perjudicados o beneficiados por la acción del verbo. Me robó el dinero. ¿Cuál es el sujeto ahí? Yo. El sujeto. El sujeto. ¿Quién está actuando? ¿Quién es el actor ahí? No. Él. Alguien que no está ahí. Exacto. Es implícito en robó. Sabemos que es tercera persona singular, que es él o ella. No sabemos. Es un ladrón, aparentemente, pero no sabemos mucho, porque aquí es implícito. Ahora, ¿qué recibe la acción directamente del verbo? Yo. ¿Quién es? Okay. El dinero. ¿Robó qué? El dinero. Pagó el dinero. ¿Okay? Ahora, ¿quién es beneficiado o perjudicado? Yo. Y ahí el verbo, el objeto directo es el dinero, el objeto indirecto es me. Y en inglés o en español a veces ponemos me lo robó. Indirecto, directo y verbo. Me lo robó. ¿Okay? Y aquí o me lo pagó, que es mucho más grato, ¿no? Hay dos clases generales de literatura, las cuales tienen su propia sintaxis. Prosa, y lo que hemos analizado hasta ahora básicamente son las formas de hacer prosa. En poesía, las reglas, en un sentido las tiramos, porque hay mucha libertad en poesía. Y mucho de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, en los poetas y en los profetas, es estilo poético. Entonces las reglas normales de la prosa no necesariamente se aplican. Entonces esto es un repaso rápido de algunos conceptos básicos de gramática y de sintaxis. Ahora, cada idioma tiene su propia gramática. La traducción, el ejercicio de traducir, requiere un entendimiento de las dos gramáticas. Y aquí todos en nuestro mundo occidental, sobre todo en Latinoamérica, interactuamos entre dos diferentes idiomas muchas veces, ¿no? Pues español, que es básico, e inglés, que es más y más universal. Entonces nosotros tenemos algún entendimiento de la dinámica de traducir entre un idioma y otro idioma. Y a veces nos equivocamos, a veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque las gramáticas son similares, pero no son exactamente iguales. Así no se dice en español, o no se dice así en inglés. Igual, si estamos traduciendo de griego, de hebreo, o por lo menos, si no es traduciendo, si estamos interactuando. Si no manejamos a toda profundidad de estos idiomas, está bien, o sea, no es la meta para algunos cuantos eruditos, pero si estamos interactuando como algunos que realmente no hablan inglés, pero interactúan con el inglés en una forma inteligente, pues nos requiere un entendimiento de algo de las dos gramáticas. Y es una de las mejores maneras de dominar la gramática española, es estudiar otro idioma. No sé si hayan tenido esa experiencia, porque la gramática española quedó allí en la primaria, y luego llegas a la clase de inglés y la maestra o el maestro empieza a hablar de objeto directo, indirecto, y dices, ¿qué es esto? Y luego regresas
Y luego la próxima vez que dices, me lo pagó, dices, indirecto, directo, verbo. Y ya tienes, ya entiendo. Me ayudó muchísimo la interacción entre griego y español. Porque en inglés el subjuntivo existe, pero no es tan fuerte como en español y griego. Y estudiando griego empecé a aprender algo de subjuntivo. Luego estudiando español y teniendo que hablar usando el subjuntivo, leyendo griego, empecé a entender, ya entiendo por qué en subjuntivo y no en indicativo, por ejemplo. Pues esto es para después, ¿no? Y a lo mejor están pensando, ¿qué es subjuntivo? ¿Qué es indicativo? ¿No? Pero subjuntivo es, espero que hagas tu tarea. Hagas es subjuntivo en lugar de haces. Y en inglés no dependemos tanto de subjuntivo. Pero muchas veces cuando se expresa un deseo o cuando hay influencia, cuando hay un anhelo, es subjuntivo. Igual muy similar en griego. Y empecé a encontrar, esto es como español, ya entiendo. Después de años de estar manejando como me cayó el 20 de algunas cosas del subjuntivo. Es un ejemplo. Bien, ¿qué hacemos cuando estudiamos idiomas? Hacemos explícito lo que normalmente queda implícito. Nosotros, como 90 y no sé cuánto % del mundo, hablamos idiomas. Utilizamos implícitamente, sin estar pensando, utilizamos sustantivos, verbos, objetos directos, indirectos, adverbios, adjetivos. Construimos frases, enunciados completos, elegantes, correctos, sin en ningún momento pensar en, ahora voy a tener que meter un verbo, ahora tengo que... es completamente normal. Y en un sentido es antinatural estudiar la gramática, porque no es como la gente habla. Sin embargo, tiene su gran utilidad porque estamos como sacando a la superficie la estructura de lo que estamos haciendo con toda naturalidad en cada momento. Ahora, la práctica de dar atención a la gramática, lo que nos hace cuando empezamos a tratar de hacer explícita la gramática, como exponer lo que está pasando ahí, podremos lograr analizar la sintaxis de los pasajes de textos bíblicos automáticamente mientras los leemos. Y vamos a hacer unos ejercicios un poco torpes, quizás un poco no antinaturales, o sea, que dices, de veras nadie usa el lenguaje así. Pero queremos analizar y queremos desarrollar la habilidad de analizar sobre la marcha. Leer un texto bíblico y decir, él está hablando a quién, para quiénes, de esto, y comunicando estas cosas por medio de subjuntivo, de indicativo, y este es el objeto directo, esto es implícito, etcétera, etcétera, pero automáticamente. Los diagramas, que es el tema de la unidad 8, los diagramas son una manera de visualizar la sintaxis de un pasaje bíblico. Y aquí unos preliminares. Orozco, él utiliza un ejemplo de Romanos 1, 1 al 7. Y antes, en la página 88, él dice, estas son cosas preliminares que debemos ver antes de ver el texto en sí. Y aquí estas son cuestiones que podemos aprender de dos fuentes, ¿se acuerdan? De leer la Biblia o de las introducciones bíblicas. Y el autor, Pablo, fecha aproximadamente 58 después de Cristo, y luego él ubica antes de su visita a Jerusalén y al final de ese tercer viaje misionero. Lugar, Corinto, Cencrea,
destinatarios, la iglesia en Roma, constituida tanto de gentiles como de judíos. A lo mejor debemos mencionar ahí, son personas, o es una ciudad que Pablo todavía no ha visitado. Entonces está escribiendo a una iglesia que no ha visitado, aunque encontramos en el capítulo 16 que él tiene muchos amigos allá, que nos da una idea quizás del movimiento que hacían los cristianos en el primer siglo. Propósito: presentación sistemática de doctrina apostólica, particularmente soteriología, y el género es epístola. Déjenme abrir aquí Orozco 90 a 91. Porque vamos a ver lo que él hizo con este pasaje. Él hizo primero un bosquejo, esta es en la página 89. Él hizo un bosquejo de todo el libro. ¿Por qué? ¿O para qué? Para ubicar su sección en todo el flujo del libro. Y él dice que capítulos 1 al 11, exposición de la doctrina, y luego capítulos 12 al 16, aplicación de la doctrina. Bosquejo muy general. Y es un bosquejo muy típico en Pablo. Primero doctrina, luego ética. Aquí arriba hay algo interesante, porque dice aquí bosquejo, soteriología. Soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. El soter es el Salvador. Y aquí dice, luego, justificación por fe. Y para mí esto es reducir soteriología a un beneficio de la soteriología. Porque en Romanos habla de justificación por fe, adopción, santificación, glorificación, y él pone todo debajo de la justificación. Entonces para mí es un poco reduccionista esta forma de expresarlo. Y luego dice capítulos 1 al 3, su necesidad. ¿Necesidad de qué? De la justificación, de acuerdo. Su base bíblica, su eficacia, y aquí entra cuestiones de adopción y de perseverancia y de santificación. Entonces, poner todo bajo justificación para mí es un poco reduccionista. Sin embargo, quiero mencionar que el bosquejo es algo aquí artístico. Pablo no nos dio su bosquejo, estamos intuyendo su bosquejo y cada uno va a salir con otro bosquejo. Yo lo habría hecho un poco diferente, aunque mis divisiones probablemente sean muy similares, pero a lo mejor yo diría soteriología y luego justificación, capítulos, o sea, necesidad 1 hasta parte de 3, y luego parte de 3 hasta 5, justificación. Santificación 6, 7. Adopción y glorificación 8. Algo así. Pero llega a lo mismo. Y luego 9 al 11 es un interludio en un sentido, porque Pablo está luchando con ¿y qué de los judíos? Si todo esto es cierto, ¿qué de los judíos? Porque muchos de los judíos no creyeron en el mensaje. Entonces, en un sentido, podría ser aparte, podría ser exposición de la doctrina y luego interludio o aplicación de esa doctrina a los judíos y luego regresar a la ética. Algo así podría ser. Pero es un ejercicio muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Pueden ver aquí que ya estoy interactuando con Orozco y estoy interactuando con el texto. ¿Por qué lo hizo así? ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo veo? ¿Por qué? Entonces estoy tratando de, esto me ayuda a entender el mensaje. Y a lo mejor tú haces un bosquejo, yo hago otro, comparamos. Y a lo mejor yo aprendo de ti, tú de mí. Entonces, nunca me había ocurrido hacerlo así, pasar. Ya estoy viendo algo más. Luego, él ubica su texto en el contexto del libro. Y él empieza con los primeros versículos del libro, o de la carta más bien. Y es en los versículos 1 al 7. Luego él hace aquí, hay información acerca del criticismo textual, que no vamos a mencionar mucho aquí, pero puede
puede ver que él hizo una comparación entre Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas y encontró casi nada de diferencia y nada de importancia. Entonces aquí podemos decir, ok, bien, el texto mayoritario y también los manuscritos más antiguos, hay en lugar de nuestro Señor Jesucristo, no está ahí, pero está en otro lado, otro versículo, pero nada de cambio de significado. Y luego, en la página, aquí tenemos su bosquejo. Y él empieza, y él encuentra el sujeto, que es Pablo. Y luego él busca todos los complementos del sujeto. Y busca el predicado. Y él busca todos los complementos del predicado. Y en su bosquejo, y como digo, alguien podría hacer un bosquejo diferente, pero se me hace acertado este. Él dice Pablo, y luego a todos los que estáis en Roma, y él pone aquí escribe, es implícito. Pablo escribe a todos los que estáis en Roma, y lo demás cuelga de este bosquejo básico. Pablo, después él dice que él es siervo de Jesucristo, él es llamado a ser apóstol, y él es apartado para el Evangelio de Dios. Y luego, Pablo toma Evangelio de Dios y luego escribe acerca del Evangelio de Dios. Y dice que el Evangelio de Dios había sido prometido desde antes y es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego, de su Hijo, él nos explica quién es su Hijo. Y dice, quien era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y luego, esta frase, declarado Hijo de Dios con poder, Pablo amplifica aún más, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos y por quienes recibimos la gracia y el apostolado. Y aquí esta idea del apostolado tiene una liga. Él no hizo una liga aquí directa, pero a lo mejor uno podría tomar un arco, hacer un arco desde apóstol aquí y conectarlo aquí, la gracia y el apostolado, porque ya está abundando sobre este tema, sobre llamado a ser apóstol. ¿Qué hace un apóstol? Dice aquí, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué hace un apóstol? Predica a las naciones. Y luego, entre las cuales estáis también vosotros, y ella está ligando con sus destinatarios, los que están en Roma. Ahora vamos a regresar arriba, y aquí dice, liga con este verbo implícito, escribe, y dice, gracia y paz a vosotros. ¿Qué escribe? Escribe gracia y paz, eso es lo que le comunica. De Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hace una liga aquí, Jesucristo, con llamados a ser de Jesucristo. Esto es un poco arbitrario porque podría también ligar Jesucristo aquí, con Señor Jesucristo acá. Entonces hay otras ligas que él no ha hecho, pero uno podría hacer y a lo mejor sacar más provecho allá. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí él no hizo ninguna liga más, pero podríamos bajar aquí con esto, llamados a ser de Jesucristo, porque llamados. Pues probablemente yo habría hecho esta liga aquí, que él conecta con gracia y paz. Yo habría hecho esta liga más bien con llamados, para regresar con esta idea, como empezando con llamados, terminando con llamados. Así lo veo yo. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una visualización sencilla que nos da información que a lo mejor no entendíamos o no captábamos a simple vista, leyendo. Ahora estamos viendo
cómo esto como va abriendo. Pablo, siervo llamado apartado, Evangelio de Dios, prometido acerca de su Hijo, linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder del Espíritu Santo, por la resurrección. Recibimos gracia y apostolado aquí, como digo, yo habría ligado el llamado a ser apóstol como aquí. ¿Y qué hace un apóstol? Pues apóstol predica a las naciones, entre las cuales están ustedes los llamados de Roma, y aquí a los que están llamados, son llamados a ser santos en Roma. Isaí. Perdón, esto ayuda muchísimo. Yo siempre había batallado en este capítulo y decía, Pablo se emocionó, o sea, fue dando vueltas y como que en el siguiente capítulo es como, bueno, pues como lo sigo diciendo, sí. Siempre había sentido como, caray, pues no llegó al tema, se emocionó y quiso explicar, ¿no? Pero esto ayuda muchísimo. Sí, ¿no? Qué bueno que están viendo la utilidad. Y a veces sí, Pablo, pues vemos que se emociona y se interrumpe y luego regresa a su tema, tiene paréntesis, pero no son al azar, o sea, hay ligas, algo le recuerda de algo, otra cosa, y luego abunda y luego regresa a su tema principal, y hay que ver esas relaciones. Muy bien, entonces este es el tipo de ejercicio que primero tenemos que hacer como muy explícitamente, haciendo diagramas, y luego sobre la marcha podemos hacerlo más rápido y más intuitivamente. Ahora, él tiene unas conclusiones aquí. El enunciado principal es: Pablo escribe a todos los que estáis en Roma. Lo que escribe en su carta y comienza con una bendición, lo que escribe es la carta y comienza con una bendición: gracia y paz a vosotros. Él describe a los destinatarios como amados de Dios, llamados a ser santos. Él describe a sí mismo por medio de 3 enunciados, y aquí seguimos en la página 91. Es siervo, llamado a ser apóstol, apartado. Describe el Evangelio, prometido acerca de su Hijo. Describe el Hijo, linaje de David, declarado Hijo de poder. Describe esa declaración según el Espíritu, por la resurrección. A lo mejor yo diría, describe ese poder en lugar de declaración, pero es básicamente lo mismo. Añade que el Hijo es por quien recibimos gracia apostolado. Gracia apostolado es para obedecer a obediencia de las naciones, motivo por amor a su nombre, y luego liga otra vez con llamado a ser santos. Y ahora tiene 5 ideas básicas. Y dice aquí que podrían ser 5 ideas para un sermón, o podrían ser varios sermones. Otra vez, cuidado, varios sermones sobre estos 7 versículos. Si van a tratar eventualmente todo el libro, no hay que fastidiar, pero hay que profundizar, pues ahí está el balance. Entonces, aquí tenemos 5 ideas de Orozco. Introducción misma: Pablo a todos los que estáis en Roma. Descripción de la iglesia en Roma, descripción de Pablo mismo, descripción del Evangelio y el propósito de apostolado. Y esto podría ser un sermón. Todavía no es un sermón homilético o un bosquejo homilético. Es un bosquejo más bien del texto, y la homilética es otra arte que vamos a estudiar para tomar esto y convertirlo en algo agradable, accesible, impactante para la gente. Bien, pues este es un ejercicio que hizo Orozco. Vamos a regresar a... Todavía no sé cómo brincar en PowerPoint hasta el diapositivo que quiero, pero aquí tengo diagramas sintácticos. Yo agarré otro género, otro libro muy distinto. Agarré Malaquías, el 4º capítulo, para hacer otro ejercicio. Autor: Malaquías, que quiere decir mi mensajero. Fecha aproximadamente 400 antes de Cristo, y después del exilio, y después de regresar del exilio babilónico a estar en la tierra otra vez. Y debemos agregar ahí detalles como ya estaba reconstruido el templo, reconstruido Jerusalén. Lugar, Jerusalén,
Y sabemos esto por referencias al sacerdocio, los sacrificios, ¿dónde se hacía todo esto? En Jerusalén. Destinatarios los judíos, interesantemente, ya otra vez llamados Israel. Antes eran llamados Israel, luego la división de la monarquía, Israel era en el norte y luego Judá en el sur. Israel fue dispersado entre las naciones, desapareció Israel, seguía Judá, Judá se fue al exilio, regresó al exilio y ¿cómo se llama otra vez? Israel. El nombre original de Israel. Él constituye el pueblo de Dios con la liga de Jacob, quien es también llamado Israel. Propósito, corregir a los israelitas y prepararlos para el día del Señor. Género, profecía en forma de 6 disputas entre Dios e Israel. Y aquí 6 disputas, aquí es mi bosquejo. Disputa acerca del amor de Dios. Y yo me apoyé en un libro de introducción bíblica. Yo quería ver cómo hacían ellos la división. A ver cómo yo hacía yo y cómo hacían ellos la división de 5 o 6 disputas. Disputa acerca del amor de Dios, disputa acerca de las fallas de los sacerdotes, disputa acerca de la infidelidad de los judíos en el matrimonio, con el pacto, disputa acerca de la justicia de Dios, disputa acerca del arrepentimiento y el diezmo, como un ejemplo de su necesidad de arrepentirse, y luego disputa acerca de las palabras fuertes contra el Señor. Y aquí estuve debatiendo, no estoy seguro la mejor manera de dividir. Puede ser 3:13 hasta 18, o puede ser 3:13 hasta 4:3. Y luego conclusión, el día del Señor, 4:1 al 6, o quizás 4:4 a 6, porque 4:1 a 3 es como un puente entre dos temas, la última disputa y la conclusión. Entonces no estoy muy seguro cómo dividirlo, pero ahí está una división, perdón. Y luego, aquí es mi diagrama sintáctico. En el versículo 1 dice, viene el día ardiente. Y luego hay una bifurcación, hay 2 diferentes posibilidades. Viene un día ardiente. Y el ardor puede ser una de 2 cosas. Los malvados serán quemados. Los temedores de Dios alumbrados. Pues aquí hay una dicotomía, o este día te va a quemar, o este día te va a alumbrar y dar gran alegría, vas a saltar y vas a estar muy alegre. Luego, versículo 3, otra vez los malvados quemados. Entonces yo inventé aquí, y no hay reglas exactas aquí, o sea, yo inventé símbolos y cosas, y aquí puse esta línea vertical con 2 flechas, para indicar algo paralelo. 2 ideas paralelas, y entre esas 2 ideas paralelas, la buena noticia de los temedores de Dios, que van a estar alegres por ser alumbrados por ese día. Y luego se dirige a los temedores de Dios. ¿Qué deben hacer? Y aquí tenemos algo de ética. Deben hacer 2 cosas. Deben acordarse de la ley de Moisés y deben escuchar al profeta Elías. No dice escuchar, por eso puse en paréntesis, pero ¿qué haces con un profeta? Acatar su mensaje, escucharlo. Entonces estoy diciendo que la idea es escuchar al profeta Elías. Y aquí también encuentro paralelos, encuentro que entre ley y profeta, que es un par muy común en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ley y profeta, ley y profeta. Y aquí Moisés y Elías. 2 personajes de los más importantes en el Antiguo Testamento. Moisés representando ley, Elías representando profetas. Y luego, ¿qué quiere decir escuchar? O más bien, ¿qué va a pasar si uno escucha a Elías? Restauración familiar. Volver padres a hijos, volver hijos a padres. El corazón de los padres con sus hijos, corazón de los hijos con sus padres. Versículo 6. Y luego dice, si no, habrá maldición sobre la tierra. Entonces, aquí estamos por el lado derecho, siguiendo pues todo positivo, pero luego al final, y así termina, y si no,
maldición sobre la tierra. Y aquí puse una liga de paralelo, aquí con un segmento de línea interrumpida o ¿cómo decirlo? Descontinuo entre los malvados quemados y aquí la maldición, diciendo que temedores de Dios tienen que escuchar, recordar la ley, escuchar a Elías, o si no, van a trasladarse a la otra categoría. Entonces hay que tener cuidado, porque hay consecuencias de restauración familiar, alegría, o si no, pues están trasladándose a la otra categoría. Entonces este es mi diagrama del pasaje. Otros podrían hacer otro diagrama, y he hecho un diagrama muy austero, omití muchos detalles aquí, pero luego con más espacio y más tiempo, ir como colgando los otros diferentes elementos en sus lugares aquí. Pero esto nos da, a mí por lo menos, me da una idea sobre el bosquejo básico de ese capítulo. ¿Observan algo aquí? ¿Algo les brinca aquí? ¿O les ayuda a visualizar? Y lo hace más gráfico, ¿no? O sea, un contexto que tienes así como cerrado, lo abres y lo aplanas, ¿no? Como que lo aplanas. Exacto. Y tuve un limitante aquí, que fue la pantalla, lo que puedo proyectar. Pero si tienes una hoja, puedes tener más libertad. Pero sí te ayuda a entender la estructura y el mensaje del pasaje. Muy bien. Es la idea. Muy bien. Algunos, y ahora como unas conclusiones que hago. El día del Señor hará patente la diferencia entre los que lo temen y los que no lo temen. Primera idea. El ardor del día quemará o alumbrará. Los que temen al Señor deben seguir la ley de Moisés y al profeta Elías. La obediencia resultará en relaciones familiares restablecidas. Y si no obedecen, caen bajo la maldición de los que no temen al Señor. Pues esto es mi resumen de lo que vi en el bosquejo. Y luego, después de hacer, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Después de entender la estructura, podemos expandir los horizontes, los contextos. Tomar en cuenta el lugar en el canon a la conclusión del Antiguo Testamento, anticipando el Nuevo Testamento. Observar conexiones históricas, teológicas, tipológicas hacia atrás y hacia adelante, con Moisés y la ley, Elías, los profetas, el día del Señor. Y aquí hay muchísimas conexiones. Este par, Moisés, Elías, pues quienes aparecieron con Jesús en el monte de transfiguración, quiénes son los dos testigos en Apocalipsis, y este par de ley y profeta, pues son tipos de Cristo, oficios. Aquí hay muchas conexiones. Día del Señor, algo en los profetas muy importante. Examinar este día del Señor, cómo es el día. Y luego identificar continuidad, discontinuidad. Y aquí lo interesante es que estamos en la bisagra entre Antiguo y Nuevo Testamento, históricamente hablando. Y identificar, o sea, qué es continuo entre los dos y qué es discontinuo. Y luego identificar el cristocentrismo del pasaje. Y aquí tenemos algo terra firma, que es que Cristo mismo dijo que Juan el Bautista era el Elías que era por venir. Y esto nos da una pista de que si Juan el Bautista era el que preparaba para el día del Señor, pues ya había llegado el día del Señor en la persona de Jesucristo. Entonces aquí es un punto de gran importancia y tenemos una base muy firme para hacer esa conexión porque Jesucristo ya lo hizo. Entonces aquí no hemos llegado a la homilética todavía, pero ya hay muchos engranes que están haciendo conexiones aquí empezando a ponerse en acción para tener muchas ideas, a lo mejor demasiadas ideas para un sermón, pero aquí estamos empezando a apreciar la riqueza de este texto. Y es lo que ustedes van a hacer. La tarea.
escoger un breve texto bíblico, y hay que escoger bien, porque este texto va a ser el texto de su proyecto final. Porque el proyecto final va a ser un ensayo de exégesis sobre un pasaje bíblico. Debe ser un texto bíblico más o menos breve, porque el ensayo no va a ser muy largo. Y hay que escoger esto que sea una unidad de pensamiento. Hacer un diagrama sintáctico básico que permite la visualización de las relaciones entre las partes del texto. Que deben entregarme en 8 días algo así. Algo como yo lo hice, o puede ser, o sea, de Orozco era un poco más complicado. No quiero que se complique, porque quiero que aprecien la estructura básica, el esqueleto. No vamos a meternos en contexto. Es decir, este libro lo escribió tal persona. Todavía no, o sea, tendrán que hacerlo para la exégesis al final. Pero esto es entregarme un bosquejo. Y puede estar escrito a mano, o sea, con mucha claridad de letra y todo, pero está bien. Y luego resumir en una lista las ideas importantes del texto. Y debo agregar aquí que saltaron del bosquejo. Entonces, no solamente ideas que se les ocurra, o sea, ideas que realmente sacaron de la sintaxis, de las relaciones entre las ideas y las palabras del texto, los unos con los otros, o las unas con las otras. Ideas con ideas, palabras con palabras, sintaxis, relaciones. ¿Alguna duda? O sea, hacemos lo mismo que hiciste ahorita. Hacer lo mismo. O sea, me van a entregar, como digo, me van a entregar Esto y este análisis de eso. y luego este. Le van a entregarme un bosquejo y me van a entregar Una lista. una lista de cosas que aprendieron de su bosquejo.